la zona, región? Creo. Acá entonces vamos a tener la región supraóptica. Entonces, acá nosotros vamos a tener un núcleo pequeñito. Por eso me gusta hablar un poco más de estos núcleos de acá, porque son los que podemos identificarlos según directrices anatómicas o estructuras anatómicas que nosotros sí podemos ver. Este núcleo que está encima del quiasma, ¿cómo se llamaría? Supraquiasmático. Supraquiasmático. Ese núcleo es importante. ¿Por qué? Sí. Ordénate, sé que es confuso. Háblame. Eso va a dar principalmente la vasopresina. Muy bien. Entonces, va a dar la ADH, hormona antidiurética. ¿Cómo funciona esta ADH? Hazle, ¿no? Está en el libro también. Funciona en la osmolaridad sanguínea. Mide la osmolaridad sanguínea, porque es un núcleo bañado en sangre. Por lo tanto, va a medir eso, no este núcleo, no este ADH, ¿no? Sino el núcleo supraquiasmático. El núcleo supraquiasmático. Pero este va a interferir en dónde? En el riñón, ¿no? En los túbulos contorneados. ¿Cierto? En la resorción de agua. En la resorción de agua. Muy distinta a resorción. Entonces, junto con el núcleo paraventricular, porque acá vamos a tener el supraóptico, el núcleo anterior del tálamo y hipotálamo, y acá encima vamos a tener el núcleo paraventricular. Entonces, estos dos dicen que secretan ADH y oxitocina, uno más que el otro, ¿no es cierto? Uno secreta más oxitocina y otro secreta más ADH, pero en sí los dos secretan. Entonces, como tu compañero me está susurrando al oído, cuando desaparecen estos dos núcleos, se produce una enfermedad llamada Síndrome de Prader-Willi. Sí, ¿cierto? Entonces, como estos núcleos detectaban estas moléculas en sangre, tú por más agua que tú tomes o líquidos que tú tomes, vas a seguir presentando la sensación de seguir tomando más agua. Entonces, ese signo clínico se llama la polidipsia, pero yo te pregunto, yo te hago una aclaración. La polidipsia que estamos hablando acá es igual a la del diabético con mellitus, a la diabetes mellitus. No, ¿de cuánto? ¿Cuánto toma el paciente? 4 litros, 3 litros, 5 litros. ¿Polidipsia con? Polidipsia. Polidipsia es característica con esta también. ¿No es cierto? Eso no se olvida. En cuanto al núcleo supraquiasmático, ¿alguien puede decir el núcleo supraquiasmático? Ese núcleo, ¿no? Les dije, va a estar encima ahí, va a estar como un puntito, literal. ¿Por qué? Porque este núcleo, si tú ves el quiasma es una estructura así, ¿no? Entonces va a estar ahí como un puntito, no es un puntito ahí, porque es una cara medial. Como una vista superior, ese núcleo se vería así, como una coma que está superior al quiasma. Así se ve, pero medialmente se ve así. Entonces, ¿cuál es la función del núcleo supraquiasmático? Controlar el ritmo circadiano. Y yo acá les hago pregunta. ¿En qué órgano o en qué estructura interviene el núcleo supraquiasmático para controlar el ritmo circadiano? La glándula pineal, muy bien. ¿Quién es el que va a secretar la melatonina? Entonces, este se va a tener eferentes hacia la glándula pineal. Melatonina. Y también va a controlar, por ende, el ritmo circadiano. Pero yo te digo, este es en verdad es el controlador, es la mente detrás de ese ritmo circadiano. ¿Por qué? ¿Cómo nosotros detectamos qué es de día y qué es de noche? ¿Cómo sabes qué es de día? Luz solar, ¿cierto? ¿Quién se encarga de captar eso? La piel no me van a decir. Los dos calientitos. ¿Qué es? ¿Qué?
El ojo, pues, la visión, la retina es la encargada de captar acá la siguiente cosa. Entonces, la retina está conectada con este núcleo supraquiasmático. Sí, porque tiene fibras retina hipotálamo blancas que le van a estar dando esa información al núcleo supraquiasmático. Por ende, el núcleo supraquiasmático se va a encargar de controlar así la glándula pineal y por ende el ritmo circadiano. Como nosotros, no sé si se acordarán una clase, hemos estado discutiendo de cómo se le denominaría al tubérculo ceniciento, ¿no? ¿De dónde era el tubérculo ceniciento? Del trombo encefálico. ¿Por qué vía pasaba ahí? El lemnisco trigeminal. No el lemnisco, no, el núcleo espinal trigeminal, ¿no es cierto? Trigeminal espinal. Su otro nombre, ¿cómo se le decía en el afifi? El tuber. Y muy importante. Entonces, el tuber cinerio, ¿cómo lo encontramos? En esa estructura de allá, entre el infundíbulo. Así lo encontramos el tuber cinerio, ¿cierto? Es una estructura que puede ser delimitada a la simple vista macroscópica, pero que sí, ¿no? A los núcleos, ya es otra cosa. Los núcleos son estructuras ya más delimitadas que deben haber microscópico, ¿ciertos? Pero los voy a mencionar por solo porque es, bueno, hay que saberlo, por lo menos en esta clase hay que saberlo, ¿no? ¿Qué núcleos encontramos ahí? El núcleo ventromedial, ¿no es cierto? El núcleo dorsomedial y el núcleo posterior. Ya. Entonces esos tres núcleos son muy importantes. Porque uno interviene en la saciedad, ¿cierto? Con las leptinas, con la oxitrina, ya me olvidé ese nombre. No oxis, con la leptina sobre todo. ¿Ya? Otro núcleo interviene, la área hipotalámica lateral, que también está, ese es del cuerpo mamilar. Entonces, esa estructura que vamos a ver acá, como una pelotita, que es el cuerpo mamilar, vamos a encontrar en la región mamilar. Esta región mamilar va a tener dos núcleos, ¿no? Un núcleo mamilar medial y lateral. El más importante es el medial. ¿Por qué me van a decir? Porque de ahí salen las fibras eferentes del tracto mamilotalámico o tracto de Bifidus, que se van ¿a dónde? Al núcleo anterior. Al grupo nuclear anterior del tálamo. O macroscópicamente le llaman el tubérculo anterior del tálamo. Entonces, esa estructura va a formar. Y este grupo nuclear anterior, ¿con quién se ve? ¿Con quién se relaciona? Sistema límbico. Sí. Muy bien, el sistema límbico con fibras, tálamo, tálamo límbica también es válido, ¿no? Pero Sí. como es de la corteza, tálamo cortical también es válido para mí decirlo. ¿Ya? Entonces va al sistema límbico. ¿Qué estructura del sistema límbico está ahí? Giro. Bueno, acá no, más en la explicación de ella, sí, acá no tanto. Ya, el hipocampo es una estructura que se va a encontrar ¿en dónde? Para que tú ubiques. Esto está acá. El hipocampo está acá abajo. Se encuentra en el humus, pero no se encuentra exactamente en el humus, sino dentro. Tú vas a hacer un corte coronal y recién vas a encontrar el hipocampo. Ya, no se encuentra ahí exactamente afuera, ¿no? Ya. Se va a entrar en el sistema límbico. El sistema límbico no es solo el hipocampo, es todo el sistema gigante, grande, dentro del cerebro. También dicen que es la parte más. ¿Qué parte? ¿Cómo le dicen? La parte más. Sí, es de emociones, es de Memoria. memoria, es la parte más antigua. Una de las partes más antiguas que el humano va a tener es el sistema límbico. Entonces se va a ir con el giro del cíngulo. Parte del sistema límbico. Porque el giro del cíngulo va a dar una vuelta, va a llegar acá, va a formar el giro parahipocampal. El giro parahipocampal recién va a formar el uncus. Y en ese uncus, dentro ahí va a estar el hipocampo, o el caballito de mar, macroscópicamente. Ya cuando lo veamos parte del cerebro, esos cortes,
La vamos a ver en forma de caballito de mar. Listo. ¿Qué más, chicos? A ver, cualquiera de ustedes. ¿Cuántos eran? Sí, ahorita que sí hablemos. Un poquito, entremos un poco a la estructura. Memoria. Secreción. Por medio del núcleo mamilar medial. Secreción de Sí, no, a neuropéptidos. ver, otra función un poco más interesante. La saciedad, ¿no? Toda la función de la saciedad, ¿dónde lo vamos a encontrar? En la región tuberosa. En los núcleos. ¿Qué núcleo? Ventromedial era, creo, ¿no? Sí, ventromedial. Ventromediales, ¿no? No, porque el núcleo, el centro de la saciedad es el área hipotalámica lateral. ¿Cierto? Centro de la sepsia. Que no podemos ver. Otra función. Regulación del sueño, El apetito, estamos hablando de Secreción de neuropéptidos. ya, eso me gusta. Entonces, muy bien. Entonces, hablemos un poco de la oxitocina. Muy bien, la labor del. Esa oxitocina, como antes ¿cómo se llama? Había propaganda diciendo, ay, cuando te enamoras, qué hormona está ahí? Es la oxitocina. No, pero no solo la oxitocina, pues, chicos. Hay un montón de compuestos químicos que intervienen en esas emociones. Pero la oxitocina, su función más relevante es, ¿cómo dice? Contracción de Endometrio. del miometrio, muy bien, o del útero. Miometrio mejor, más específico. No, la prolactina da leche. La contracción da la oxitocina, la contracción de las células mioepiteliales de la mama. ¿Cómo decirlo así? O sea, la prolactina es, digamos, el productor de leche. Si no hay prolactina, no hay leche. Y eso les voy a hablar ahorita de un síndrome que solo hay en los países subdesarrollados. Por ende, en la mujer. Otra función. ¿Qué? Ya, si ritmo circadiano hemos hablado de la temperatura corporal. Bien, muy importante. ¿Por qué? El hipotálamo tiene su región anterior, podríamos decir que es toda la región anterior, ¿no? Y en su región posterior, ¿no es cierto? Acá. Entonces, la región anterior del hipotálamo se encarga de la regulación de la temperatura, pero yendo hacia calor, hacia temperaturas elevadas. ¿Sí? Sudor, pues, porque el sudor también baja la temperatura del opuesto. Cuando hay bajada de temperatura, al menos la región posterior del hipotálamo es también importante. Y yo les hago acá una pregunta. Todo eso de cuando llega a esta temperatura, todas esas funciones que estamos viendo no suenan un poco a las funciones parasimpáticas y simpáticas, ¿no? Entonces tiene el hipotálamo, tiene una función simpática y parasimpática. ¿Dónde se encuentra? No me dirán. Se encuentra la porción simpática en la porción lateral y posterior. ¿Y la parasimpática dónde se encuentra? Anterior y medial. Anterior y medial, ¿qué se refiere? Región supraóptica, región preóptica y la parte más ventricular de la región tuberosa. Chicos, ¿es lo que se refiere en cuanto a la porción parasimpática? Entonces, ¿qué núcleos se estimularían? Pregunto. Los chicos, Edinger-Westphal, motor dorsal del vago, núcleos salivales, a la porción de trapos solitarios parasimpática, ¿cierto? ¿Qué más? Y al núcleo, a la región sacra, pues, ¿no? Donde se encuentra la porción parasimpática de C12C4, que va a dar lugar a los nervios, Lumbros. penianos, que son parasimpáticos.
Entonces, la simpática, ¿qué parte estimularía? Debemos hablar en médula, eso también. Más simpático. ¿Cuál es, chicos? Medular espinal, torácolum, L1A, E2. Entonces, de acá es donde se origina las funciones simpáticas y parasimpáticas que hemos estado hablando todo desde el primer aporte todavía. Entonces, muy importante. ¿Cuál es la función parasimpática en el ojo? Midiosis. Acá, midriasis. ¿Qué producía la...? No se olviden, en la parte de simpática es como una acción de huida. Entonces, ¿qué produce cuando alguien está asustado? Se le para el filo. Entonces hay contracción del músculo erector del pelo o del folículo piloso. ¿Sí o no? Contracción, músculo erector del folículo piloso. Y aumenta la frecuencia cardíaca. Sudoración. ¿Qué más? La midriasis. Parasimpático, para llegar al tallo tiene un fascículo también. ¿Cómo se llama ese fascículo que llega al tallo? Hipotálamo espinal. Y este de acá también tiene su fascículo. A ver. Está bien. No voy a decir eso. Me he volado, les voy a explicar en el cuadro. Sí, bueno. Entonces, no se olviden esa función termorreguladora, función simpática, parasimpática y función del ácido ciúrico. Está la mucha mierda, puede, no quiero los cuatro, pero puede intervenir. ¿Tú quieres? Se divide en un núcleo anterior. ¿Dónde se ubica primero? A ver. Sí. Se cuenta posterior a la audición del Sería la glándula pineal. Más caudal es el ¿No sería esto? fibras ascendentes. Van a llegar también fibras descendentes. Fibras intertabulares. Entonces, un punto de relevo de varias vías que nosotros ya conocemos o debemos conocer. Entonces, el tálamo es una masa ovalada, ¿no? Va a tener partes, ¿no? Dividido por qué? lámina Una medular lámina interna. medular. ¿Y esta lámina medular interna va a tener núcleos? Sí, tiene núcleos. Intratalámicos. Y también va a tener porciones anteriores y posteriores. El más anterior es el Grupo que va a formar el nuclear. tubérculo anterior del tálamo macroscópicamente, el grupo nuclear. Va a tener su comisura intertalámica. Cercano a esta comisura intertalámica vamos a encontrar a los núcleos, la línea media. Y acá en toda esta zona Dorso medial. sería el núcleo, el grupo nuclear Dorso. media. Dorso medial. Entonces, todo este grupo nuclear medial, el núcleo más importante es el núcleo dorsomedial. Ahí sí, pues. Más importante, el más importante de todos. Tiene relaciones con a mí tiene Va a relaciones. tener conexiones con qué estructura generalmente, con qué estructura más frecuentemente, Hipocampo, con la corteza cerebral. prefrontal. Y esa corteza prefrontal va a estar inmiscuida en qué funciones? De la emoción, de la, ¿cómo digo? De la iniciativa, del interés, como ustedes quieran decirlo así, ¿no? Entonces, tiene conexiones. Y esas conexiones, ¿qué van a hacer? Van a enviar funciones. Recíprocas. Por lo tanto, yo lesiono esta corteza prefrontal. Entonces, ¿quién va a degenerar? El grupo nuclear dorsomedial. La lobotomía prefrontal. Entonces, eso va a ocasionar que el paciente se vuelva apático, desinteresado y sin iniciativa. Cuando se lesiona esta estructura que están viendo
viendo acá, que es la unión entre esos estructura, entre este tracto, se llama leucotomía, prefro, y también va a pasarlo mis. ¿Ya, chicos? Entonces, es una de las funciones muy importantes del núcleo dorsomé, que es parte del sistema límbico, ¿no? Sí. Sí, no, dos. Y vamos a hablar del grupo Dos son. nuclear lateral. Que hemos hablado dos, ¿no? Anterior y lateral y medial. Ahora del grupo nuclear lateral. El grupo nuclear lateral tiene dos subgrupos, ¿no? Su grupo nuclear dorsal y su grupo nuclear lateral. ¿Sí? Entonces, ese subgrupo nuclear dorsal, su exponente más grande, ¿quién es? El núcleo lateral dorsal. El grupo nuclear lateral dorsal va a estar acá, más pegado al dorsomedial incluso. Ahí más o menos va a estar, cerca de la lámina medular interna, pequeños. Pues ese grupo nuclear lateral dorsal tiene función límbica, una fuerte función límbica, y por lo tanto, junto con un nuclear anterior, van a formar el tálamo límbico. O sea que van a llegar todas las funciones del giro del síntoma, como este núcleo más. Quiere decir, muy bien, eso no se olvide. Ahora vamos a, y posteriormente, ¿no? Hay otros dos núcleos que también dicen que es del subgrupo nuclear dorsal, pero no lo son, tienen otras distintas funciones. ¿Cuáles son el grupo nuclear? El grupo nuclear, el núcleo lateral posterior, y el núcleo pulvinar. Y el pulvinar es la porción más posterior del tálamo. Acá digamos. ¿Tiene una función única o varias? Varias, ¿no es cierto? Es de asociación bimodal. ¿Por qué? Porque le llega funciones visuales, información visual. ¿Qué más? Auditivas. Sensitivas. ¿También qué más? Motoras. Por eso es de multimodal. Si se le ha hecho una lesión, ha logrado tratar el dolor refractario. Entonces, uno piensa que por ahí, aparte de todas las cosas que tienen, una función sensitiva. Por eso se le ha comprobado. Cuando se le ha hecho esa pequeña talamotomía, ¿ya, chicos? A ese nivel. Entonces ahora, anterior, del subgrupo ventral, que es la ventral anterior, ventral lateral y ventral posterior. Ahora sí quiero que se los hable. ¿Por qué? Yo acá les hago una pregunta. ¿Por qué no hablamos de funciones? Simple, ¿no? Porque esta es una estación de relevo. Eso lo llega y va y manda la información a sus centros principales. Ya. Pues ahora estamos hablando de aferencias y de eferencias. Que quede claro eso. ¿Ya? Entonces, ventral anterior, muy bien. Segmento interno del globo pálido, bien. ¿Qué me dijiste más? Sustancia negra vesicular, muy bien. Área 6 y 8, muy bien. ¿Qué faltaba? Núcleos intralaminares, ¿no? ¿Quién más? Creo que son como los 4, creo, ¿no? Entonces, todas esas partes que estamos hablando ahí, ¿qué nos dan? Que la mayor referencia a estos núcleos, ¿de quién es? Del segmento interno del globo pálido. Porque el segmento interno del globo pálido va hacia qué parte del núcleo ventral lateral? Anterior, ventral lateral. A la parte lateral. ¿Cierto? La sustancia negra, ¿hacia dónde va? Hacia la parte medial. Dando o están dando la función a este ventral anterior. Así todo. Y acá están todos estos segmentos motores que están llegando. ¿Qué segmentos motores llegan al ventral lateral? Hablen ustedes, hablen, los que están acá. Muy bien. Las vías no es núcleo. Núcleo dentado es otra cosa. Vía dentotalámica. Entonces, las vías de los núcleos cerebelosos del cerebro.
cerebelo. Dento rúbrico talar. El dento talar. ¿Qué más? ¿Qué vías más llegan al cerebelo del cerebelo? El interpósito rúbrico talar. La área 4, acá recién. O la motora primaria. Pálido, ¿no? Segmento interno también, pero no es tan importante como el ventral anterior. ¿Qué función tiene? ¿Qué? Ya. Muy bien. El ventral posterior es el tálamo sensitivo. ¿O no? Somatosensorial. Es el tálamo sensitivo. Es el tálamo sensitivo, muy importante, hemos dicho, ¿no? Porque tenemos que dividirlo en dos, ¿no? Ventral posteromedial, ventral posterolateral. Y acá es muy importante, ¿no? Para que se acuerden un poquito, porque si no, es un poco difícil acordarse. ¿Qué fibras que llegan acá, sensitivas, se decusan? ¿Otra? No, espinotalámica y la vía media. ¿Estas a dónde van a ir? Hacia el ventral posterolateral. Entonces, si hemos visto que estas fibras llegan acá, ¿quién llega al ventral posterolateral? El lemnisco trigeminal. Muy bien. Sí. ¿Y quién más? Gustativas. Tálamo sensitivo. ¿Y esto cómo también se le dice? El complejo ventro básico. Ese es otro nombre que le damos. Ya está. Ya vamos a hablar de una talamotomía para disminuir los síntomas del Parkinson. Si me responden eso, sí les voy. Claro, sería dentro. ¿Cuál de estos está encargado de eso? Entonces, para disminuir esos síntomas de Parkinson muy exagerados, ¿cuál sería? Ventral anterior. Para disminuir esos síntomas de Parkinson. Chicos, vamos a la clase, ¿ya?